tarda, benvinguts. Avui parlarem del tema de la demografia, de la immigració, d'alguna manera dels canvis de persones en una societat, que n'entren de noves, que n'hi ha que se'n van, sobre una perspectiva una mica diferent de la que un s'imagina quan es parla, quan es diu que el tema és la immigració o que el tema està en aquest ordre, que és més aviat anar a buscar el tipus de relacions que s'estableixen a partir de les relacions entre persones, els espais que es creen, els discursos que es desenvolupen, la manera gairebé de mirar-se i de parlar-se. Em sembla, si no ho explico malament, que aquest és el tema d'avui. Y para eso hemos invitado a Eliane Truiot, periodista que ha publicado en medios importantes como el Washington Post, Newsweek, Gato Pardo, etc. Autora de diversos libros, el más reciente, El muro que ya existe, Las puertas cerradas de los Estados Unidos, profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que vive aquí con nosotros pues desde hace 4 años, si no estoy equivocado, después de haber pasado 20 por los Estados Unidos y de haber pasado otros tantos en México, donde naciste. Así es. Pues con su experiencia de este recorrido que acabo de dibujar rápidamente y de su relación con esta ciudad y con las peculiaridades de esta ciudad, que con la conversación que hemos tenido antes me ha parecido que las ha captado bastante, pues te toca ahora a ti, Eliane, hacer la intervención inicial y después abriremos la conversación entre todos nosotros. Muchas gracias a tothom por ser aquí. Haré la presentación en castellano, daré unas pautas, unos puntos para poner sobre la mesa y empezar a conversar, y bueno, ya más adelante vamos charlando de algunas cosas. Tengo esta presentación. Decidimos ponerle puentes y fronteras porque yo estoy especializada en el tema de migración, trabajo mucho el tema de narrativas, lo que tiene que ver con la construcción del otro, ¿no? Son líneas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con clase, que tienen que ver con género, y usualmente cuando hablamos de estos temas ponemos mucho énfasis en la frontera, en lo que nos divide. Me parece que estos ciclos demuestran, por la forma en que se abordan los distintos temas, que en estas fronteras y en estas líneas divisorias también es posible construir puentes, también es posible, sin obviar las diferencias, sin obviar todas estas cosas que nos van haciendo unos u otros, ir tendiendo estos puentes, estas conexiones que nos permiten ir entendiéndonos e ir conversando, y un poco esa es la intención de esta charla. Espero que les agrade. Yo tengo muchos años trabajando en el periodismo, casi 30, empecé muy joven, y he trabajado en México, trabajé muchos años en Estados Unidos, ahora lo estoy haciendo en Barcelona, y en estos años, y hablando con la gente, a mí me parece que lo que mejor explica cómo nos entendemos y entendemos a los demás es esta imagen de la IBM. IBM es la compañía que empezó a hacer computadoras, como les decimos en América, ordenadores, como les dicen acá. Ellos arrancaron. Esto que tenemos aquí es un ejemplar muy antiguo. Había una todavía más antigua, seguramente la recordarán de películas, y esto que era gigante. Y básicamente la idea de la IBM era archivar información, recibir información, catalogar la información y archivarla. Y archivarla para que estuviera ahí y para que cuando fuera necesario echar mano de esta información hubiera una manera rápida de jalarla y obtenerla, tenerla a mano. Y yo lo que he encontrado es que cuando hablamos de narrativas y cuando hablamos de percepciones, esto es lo que ocurre con nosotros. Todos tenemos nuestra IBM acá atrás, y es fascinante si lo piensas, porque cuando alguien nace, cuando un bebé recién nacido, ya trae su IBM ahí. Trae un disco duro en blanco, y desde el momento en que tú lo tomas en brazos, empiezas a ponerle información a ese disco duro. Qué responsabilidad, ¿no? Vamos llenando nosotros ese disco duro de información y se va llenando durante toda nuestra vida. Los referentes, las descripciones, lo que nosotros entendemos en el mundo, nuestra forma de acercarnos en el mundo, se va archivando ahí.
Y toda la información nueva la vamos decodificando en función de lo que ya hay archivado. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo perro, todos ustedes en este momento tienen en la mente la foto de un perro. No es el mismo perro. Cada quien tiene un perro distinto, dependiendo de lo que ha experimentado. Algunos tenemos el perro que tuvimos de niños, algunos tienen el perro que les mordió, algunos tienen el perro. Tenemos un referente perro. Y cuando yo digo perro, inmediatamente nuestra IBM jala la imagen, no me patrocina IBM, pero deberíamos plantearles, jala la imagen y ese es el referente que tenemos. Si yo digo Scrabunstu, nadie tiene una imagen de nada en este momento, porque Scrabunstu es algo que me acabo de inventar yo y no tenemos referente guardado en el cerebro. Entonces, cada vez que vamos teniendo referentes, los vamos almacenando ahí y vamos echando mano de ello. Y estos señores de esta computadora se dieron cuenta de eso y decidieron reproducirlo así. Y así es como funcionamos, y así es como funciona Google también. Por ejemplo, si yo voy y le pregunto ahora a Google, o si hago un Google con mi propio ordenador que tengo aquí, y yo digo la palabra colonialismo, vamos a decir que voy a Google y pongo colonialismo, voy a tener suerte, imágenes. Es muy probable que lo que me dé sea una imagen como esta. Es decir, en el archivo, tanto en el de Google y otros ordenadores, como en el archivo que tenemos nosotros, estas son las imágenes que refieren a colonialismo. Si yo digo que existe un colonialismo moderno, es muy probable que todos pensemos en estas imágenes y digamos, bueno, a ver, esto es colonialismo, pero esto es un colonialismo que existió hace unos años y estas situaciones se dieron, pero ahora estas cosas ya no pasan, ¿no? Tenemos unos referentes que cuesta a veces adaptar a situaciones actuales. Por ejemplo, si yo digo la palabra colonialismo, es posible que esta imagen que estoy mostrando ahora no venga vinculada en el archivo que yo tengo. Sin embargo, existe un colonialismo moderno y esta imagen es un ejemplo de este colonialismo frontero. Colonialismo entendido como la posibilidad que tiene una persona de ocupar el espacio, de ocupar el territorio, de ocupar el tiempo. Hay una manera colonial en la forma en que en nuestras sociedades unas personas tienen derecho a ocupar ciertos espacios, ciertos territorios, el tiempo, y otros no. ¿Cuál es la imagen de colonialismo moderno si pensáramos que hay un colonialismo moderno? Hay conceptos que tenemos guardados ahí y hay conceptos que tenemos que empezar a reformular, a cuestionarnos lo que tenemos guardado para poder entender cómo operamos. Por ejemplo, este tema del colonialismo moderno. Cuando yo digo el colonialismo es una forma de entender el mundo y es una forma de ordenar el mundo, mucha gente me dice, bueno, la época colonial de la mayoría de las grandes potencias coloniales ya terminó, ¿no? Había una época en la que a lo mejor se iba a un lugar, se llegaba en estos barcos, se explotaba, se asesinaba, se sometía, se esclavizaba, se extraía y nos íbamos, ¿no? Hay prácticas actualmente que sean similares, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos empresas, grandes empresas europeas, empresas como Iberdrola, empresas como algunas otras en España, que llegan a algunos territorios, por ejemplo en América Latina, y ponen hidroeléctricas o ponen madereras. ¿Quién tiene derecho a ocupar esos territorios? ¿Quién tiene derecho a explotarlos? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Existe un colonialismo moderno o no? Hay una serie de conceptos que tenemos almacenados y que, de alguna manera, tenemos que ir guardando. El asunto es que esta información que vamos archivando en nuestro disco duro desde hace mucho tiempo viene principalmente de los medios. Viene de una narrativa que se construye desde el poder, los políticos, las personas que están en los ámbitos dominantes, que pasa a través de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, muchas veces, quienes trabajamos ahí, yo como periodista soy la primera que cuestiona un poco esto, en lugar de confrontar, en lugar de cuestionar ciertas narrativas, nosotros las reproducimos y hacemos que las narrativas, que los discursos que vienen desde el poder sean los discursos que se van almacenando en el disco duro de las personas, sin cuestionar si esto es correcto o no, sin cuestionar si esto ha cambiado o no. Tengo el ejemplo de la crisis migrante, ¿no? Las crisis
suelen ponerse en contextos de otra edad, del migrante, del que llega, del que invade. Hablaré un poco más de esto. Y los medios de comunicación no lo cuestionan, lo repiten. La información nos llega y por ahí se queda archivada en nuestro disco duro. Por ejemplo, si yo pido a Google, voy y digo migrante y busco en las imágenes, creo que estarán de acuerdo conmigo en que la mayoría de las imágenes serán estas. O sea, yo voy a Google, pongo migrante, me voy a imágenes, 80%, tal vez más, de las imágenes que me resulten serán imágenes como estas. Y si yo les digo a ustedes quiénes están en esas fotografías, creo que todos estaremos de acuerdo, estas son las imágenes de unos migrantes, ¿no? Hay un primer sesgo ahí, por ejemplo, que Google no me está dando. No sé si notan que en estas fotografías de personas migrantes, como habitualmente son representadas, falta alguna cosa. ¿Hay algo que no estamos viendo ahí? Fíjense en las imágenes. Gracias, por supuesto, ¿no? Generalmente, hagan el ejercicio cuando lleguen a casa. Lleguen, vayan a Google, pongan imágenes y pongan migrante. Y vean qué resultados vienen. Las mujeres suelen tener muy poca representación cuando estamos hablando de personas migrantes. Para los discos duros que dominan, el migrante es un señor que camina, que va en patera, ¿no? Que está en tránsito todo el tiempo. Y sin embargo, 48% de todas las personas migrantes en el mundo son mujeres. La información que vamos almacenando, porque es la información que está en los medios, nos va diciendo cómo entendemos el mundo. Es difícil entender cuáles son los retos que vive una persona migrante, pero es mucho más difícil entender cuáles son los retos que vive una mujer migrante si no tenemos la imagen específica de una mujer migrante en nuestro archivo personal cuando estamos hablando de migración. Hagamos un ejercicio. Pensemos, por ejemplo, en nuestro propio disco duro, el que tienen ustedes acá, su IBM de lujo que tienen aquí. Pensemos, si yo digo que busquen la imagen de una persona que huyó de la guerra y recibió asilo en un país. ¿Tienen ya la imagen? Vamos a decir que les pido que busquen la imagen de una mujer latinoamericana trabajando en Estados Unidos. Y por favor busquen también en su propio disco duro la imagen de un hombre sudamericano que vino a vivir a España. ¿Tienen ya sus fotografías? Este, por ejemplo, es un hombre que huyó de la guerra y recibió asilo. Esta es una mujer latinoamericana que está trabajando en Estados Unidos. Esto es un hombre sudamericano que en algún momento vino a vivir a España. Hay imágenes que nosotros tenemos en el disco duro y que están predeterminadas con ciertas características, ciertos rasgos, ciertas descripciones, y no necesariamente encajan en otros tipos de personas, de descripciones de elementos que podrían encajar ahí también. Si nosotros, cuando decimos ciertas palabras clave, como las que ponemos en un buscador, sudamericano, latinoamericano, trabajador, migrante, refugiado, asilo, tenemos una imagen predeterminada y somos personas que estamos tratando de ampliar la manera en que entendemos el mundo, por eso estamos aquí. Pero aún así hay una inercia, hay un archivo guardado en este disco duro. Si nosotros tenemos problema para eso, ¿cómo como sociedad podemos ir ampliando, podemos ir cambiando la forma en que entendemos al otro? Por ejemplo, cuando yo digo, estas son fotografías de personas migrantes, todos estamos de acuerdo en que estas son las fotografías de unas personas migrantes o unas personas desplazadas, por ejemplo. ¿Cómo lo sabemos? Piense cada uno. ¿Por qué sabemos que estas son unas personas migrantes? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Estas personas son migrantes o no? ¿Son desplazadas o no? ¿Nacieron en España o no? ¿Nacieron en Europa o no? ¿Qué es lo que nos hace que cuando vemos a una persona, nosotros echemos mano de algunas de las etiquetas para decir a qué archivo corresponde?
hay algo por ahí que nos está haciendo categorizar. Por ejemplo, tengo 2 fotografías de personas en una situación similar. ¿Qué etiquetas le pondrían? Qué feo lo de las etiquetas, pero para archivar necesitamos etiquetas. Estos que estamos viendo ahí son migrantes, son turistas, son viajeros, son expats, esta palabra tan de moda, son desplazados. ¿Quién es qué y cómo lo sabemos? En este caso, estas personas que están ahí, ¿qué son? Son turistas, son viajeros, son desplazados, son expats. ¿Quiénes son y cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que opera en nuestro imaginario para ir decidiendo quién es qué? La división básica que se ha usado desde siempre para categorizar a las personas, para categorizar quién tiene acceso a qué o quién tiene derecho a qué, es ellos y nosotros. Esta es una construcción que desde el poder funciona fantásticamente, eso se sabe, ¿no? Para encontrar algo que cree cohesión entre nosotros, lo que más sirve es que nos construyamos frente a ellos. Posiblemente todos nosotros en este momento no tenemos nada en común, pero si ahora llegan 3 marcianos y nos quieren atacar, en ese momento todos nosotros nos convertimos en uno porque seremos nosotros contra ellos, porque ellos son los diferentes, ellos son los que no son como nosotros, los que nos amenazan, los que tienen cierto tipo de costumbres, los que, etcétera. Así es como se construye al otro. Y piensen en los otros que normalmente nos vamos topando por ahí todos los días en la calle. Los otros que nos van presentando todos los días en los medios de comunicación. ¿Cómo se construye ese otro? ¿Quién es el otro? Bueno, el otro es el que piensa diferente. ¿Diferente a quién? Pues a mí, ¿no? A nosotros. Nosotros no pensamos así. Nosotros no comemos esas cosas. Nosotros no tenemos ese tipo de creencias. Nosotros no le rezamos a ese Dios. Nosotros lucimos diferente, vestimos diferente. Nosotros no hablamos esos idiomas o esos dialectos. Nosotros no educamos a nuestros hijos así. Vamos construyendo al otro en función de diferencias con respecto a nosotros. Y estas diferencias, desde los discursos de poder, desde los discursos políticos, suelen ser utilizadas para decirnos que nosotros nos tenemos que cuidar porque el otro es una amenaza, porque el otro vendrá a atentar contra todas estas cosas que somos nosotros, que nos hacen ser nosotros. Este es un ejemplo, no sé si se alcance a ver, pero les leo ahora lo que dice. En una serie de talleres que estaba dando, hicimos un ejercicio y una de las participantes salió con este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace una tortilla española? ¿No? Que además recientemente salió en no sé qué encuesta, que en toda España todo el mundo está de acuerdo que el platillo que representa a los españoles es la tortilla española. Entonces, bueno, lo que hizo esta chica fue el ejercicio de poner los 3 ingredientes de la tortilla española, paréntesis, partimos del entendido que la tortilla española sí lleva cebolla, cierro el paréntesis. Entonces, la tortilla española se hace con patata, con huevo, con cebolla. Y tienes ahí una patata diciendo, es que somos muy distintas, no hay manera de que juntas hagamos algo que valga la pena. Bueno, resulta que la patata vino de Perú, resulta que los huevos vinieron de India, cuando empezaron las primeras expediciones hacia las Indias, y resulta que la cebolla vino de la Asia Central. El platillo que hoy los españoles consideran representativo de España lleva 3 ingredientes básicos y ninguno de ellos es español. Las cosas más sabrosas que tenemos en la gran mayoría de los sitios, algún día vinieron de otro lado y vinieron para quedarse. Y a veces se nos olvida. Pero no es solo eso, es que una cebolla sola a mí es que no me dice nada. Y la patata sola, mira, más o menos. Pero es que si combinas las 3, es claro que lo que te sale ahí es una riqueza que engrandece lo que cada ingrediente por sí mismo puede ser. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de la metáfora de la tortilla de patatas y que creo que es lo que podríamos discutir al final de esta conversación? Primero, que ciertamente hay un montón de cosas que nos hacen diferentes, pero que también
hay cosas que son importantes y que son comunes a nosotros. ¿Qué es más lo que nos une? Entonces, la tarea, finalmente, consiste en ir más allá de la superficie, encontrar qué es lo que tenemos en común y, en función de eso, construir. El problema es que si la información que se nos va almacenando en el disco duro viene principalmente de los medios de comunicación y no de Aileen, que está aquí enfrente contándoles la cosa bonita de los huevitos y no sé qué, ¿no? Sino eso lo tenemos todos los días, es muy difícil que podamos ir coartando o cambiando o expandiendo lo que nosotros entendemos como el otro, lo que nosotros entendemos como nosotros, lo que nosotros vemos como algo con lo que nos podemos relacionar. Porque si tú sales al kiosco, y afortunadamente vivimos en una ciudad que todavía tiene kioscos, entonces sales y aunque no compres el periódico, ya te enteraste de que, voy a leerlos porque son pequeños los titulares que elegí, pero desbordan la frontera, crisis, Calais en The Army, porque eso sí, en todos los idiomas vemos que las narrativas son más o menos similares. Cuando hablamos de otras personas, cuando hablamos de migración muy particularmente, lo que solemos recibir es este tipo de mensaje. Y este tipo de mensaje vuelve muy, muy difícil que nosotros podamos encontrar en este otro lo que nos une, lo que tenemos en común. Hay ocasiones en las que las personas que están en el poder dicen alguna cosa que nos ayuda a construir comunidad. Yo llevo casi 30 años trabajando en medios de comunicación. Cuando estas personas dicen algo así, eso no llega a las portadas de los medios y eso no abre el telediario. Pero cuando las personas en el poder dicen frases que son denigrantes, que son agresivas, que humillan, que atacan, que dividen, que seccionan, eso llega a los medios de comunicación, a todas las portadas, y eso abre el telediario. Hoy, en el telediario, casi siempre escuchamos a Trump. Que el hombre vive lejísimos, poco tendría que ver con nosotros. Sin embargo, lo que dice provoca para que el telediario abra con esto todos los días. ¿Qué estamos haciendo desde los medios de comunicación para repetir lo que dice un señor o una señora u otro señor en el poder, que es un discurso que divide y separa, en lugar de contrastar, de comprobar y, cuando es preciso, de desmentir lo que está diciendo esta persona en el poder? ¿Qué gana quien está en el poder dando ese tipo de discurso? ¿Y qué perdemos nosotros cuando nosotros no cuestionamos y no confrontamos ese tipo de discurso? Hay un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que es como frente a ciertos temas hay un sistema que no tiene que ver con países, ni con presidentes, ni con partidos políticos, sino que opera a nivel narrativo, por lo menos en el occidente, de una manera uniforme. Uno de los temas es la migración. Tengo aquí como ejemplo 4 titulares de un diario español, un diario de Costa Rica, un diario británico y uno italiano. Y si se fijan, el vocabulario es el mismo. Ola migratoria, ola de migrantes, ondata en italiano, wave of migrants. ¿Qué pasa en este sistema para que nosotros decidamos que utilizar el vocabulario vinculado con desastres naturales, vinculado con algo que destruye, es el apropiado para usar cuando hablamos de migración? ¿Y qué pasa? Que no importa quién gobierne el país donde se publique este diario, ni cuál sea el país donde se publique este diario, de todas maneras aceptamos que esta es la manera de hablar sobre las personas. Yo no creo que el editor de La Nación le haya hablado al de 20 minutos, oye, ¿qué vas a publicar? Pongamos que esto es una oleada, ¿no? No, hay algo en el disco duro del sistema que nos está diciendo que es válido hablar de personas como si fueran olas, oleadas. La Jornada es de México, Le Figaro, El País. Desbordan, de Bogdé, espero que sí se pronuncie, no lo sé, desbordada. Utilizamos ciertos términos, ciertas frases y damos por hecho que esa es la manera de hablar. Ya ni lo cuestionamos, ¿no?
ABC es un diario que a mí me sirve mucho cuando estoy dando este tipo de charla porque nunca fallan, siempre tienen unas perlas de las que puedo echar mano. Y acá mira, la avalancha de pateras desborda el Mediterráneo. A ver, hombre, la imagen es interesante, ¿eh? Una avalancha de pateras desbordando el Mediterráneo. Luego cuando te acercas y ves, te das cuenta que eran 500 personas. Entonces, bueno, poco se necesita para desbordar el Mediterráneo. Avalancha sin precedentes y avalancha de inmigrantes causa un efecto llamada. Hay una manera de narrar que está aceptada y no nos paramos a cuestionar si deshumaniza. Ya no diga si es verdadero o no, que sería como la primera tarea de los medios de comunicación, ¿no? Pero ¿por qué estamos aceptándolo? Y lo que es peor, ¿por qué lo repetimos? ¿Por qué en la cena de Navidad hay alguien que va a venir a decirnos porque ha venido una nueva avalancha de personas de tal lugar? Porque ahora viene una nueva oleada, porque viene un alud, porque caos. New York Times, otra vez Figaro, Diario del Sur, que es un periódico de México, Guardian. Y cuando hablamos de inmigrantes, utilizamos la palabra caos en el idioma que sea y lo naturalizamos. Aquí hay un caos. Cuando hablamos de imágenes, presentamos a los migrantes, a ese otro, como un otro. ¿Y cómo presentas al otro? Pues mira, como algo que es un peligro para ti. Necesitamos presentar imágenes de contención, necesitamos presentar imágenes, la del país, con todo lo que yo estimo a muchos colegas que trabajan en el país. Esa fotografía me parece una desgracia, ¿no? Que tengas estas concertinas enfrente de un grupo de niños y que así es como estemos representando al otro, que así estemos representando al que desea venir a ser parte de nosotros. Y que nosotros pasemos al lado del kiosco y no notemos que tal vez ahí hay algo que anda un poco mal. Entonces, ¿cómo convertimos ese ellos en nosotros? Yo no tengo la respuesta. Entonces, empiezo diciendo eso. Tengo tantas preguntas como pueden tener ustedes. Pero sí creo que hay maneras de empezar una conversación que nos haga cuestionarnos cuáles son los referentes que tenemos en nuestra propia IBM. Y si no, tal vez sería hora de que empecemos a cambiarlos, de que empecemos a ampliarlos, pero sobre todo de que empecemos a conversarlo, de que entre nosotros hablemos. Cuando tú piensas que el otro no tendría que estar aquí o es una amenaza, ¿por qué piensas eso? ¿Qué sientes? ¿De dónde viene esta información que yo estoy reteniendo con respecto al que es distinto? Al que es distinto porque es latinoamericano, o porque es africano, o porque es musulmán, o porque es homosexual, o porque... ¿Qué es lo que me hace que el otro sea distinto? Entonces, yo he elegido 5, diré, sugerencias, ¿no? Líneas por donde creo que podríamos empezar esta conversación para construir estos puentes en estos sitios donde la narrativa que se repite y se repite nos dice que lo que tiene que haber son fronteras. Lo primero es, cuando tú preguntas, ¿por qué vienen? La respuesta cliché es, por una vida mejor. Es que buscan una vida mejor, ¿no? ¿Y cómo se repite? ¿Y qué es una vida mejor? ¿Qué significa una vida mejor? La mayoría de las veces, un gran medio de comunicación te dirá, pues dinero, vienen a buscar trabajo para mandar dinero a casa. Luego habrá otros que te digan, vienen a robar, como si eso en efecto fuera la vida mejor. Pero pensar qué significa una vida mejor para una persona. Efectivamente, puede significar venir y ganar dinero y mandarlo de vuelta a casa, que me parece que es una forma muy legítima de vivir, pero también una vida mejor puede significar que tu hijo tenga una enfermedad y que en el país donde tú vives no haya una cura y que tú sepas que hay otro país que sí lo tiene y que este país no te va a dar una visa humanitaria, pero que tú sabes que en el Val d'Hebron van a hacer que tu hijo camine y cruzas el océano que sea necesario y la valla que sea necesaria para irte a colar, sí, en el sistema de salud catalán porque hay un Val d'Hebron que hará que el día de mañana tu hijo camine. Y si tu hijo camina, esa es una vida mejor para ti. Una vida mejor puede ser no tener una mejor vida, sino simplemente seguir viviendo. Hay un aumento, o más bien una aridez cada vez mayor cuando hablamos de los países en donde hay regímenes musulmanes. Y sin embargo, no pensamos que muchas de las personas que vienen de esos regímenes justamente están tratando de salvar la vida porque vienen de esos regímenes.
hay regímenes en donde ser homosexual, por ejemplo, o tener una orientación sexual que no sea heterosexual, está sancionado incluso con la muerte. Y hay personas para las cuales una vida mejor significa poder llegar a un lugar donde yo pueda ser yo, y punto, y seguir vivo. Y eso es una vida mejor. Una vida mejor puede ser poder estar todos los días con la persona a la que amas, porque también se migra por amor y, hombre, ojalá todos pudiéramos migrar de esa manera. Una vida mejor puede significar que el lugar donde tú creciste, el lugar donde tú cultivabas, fue arrasado porque hubo un huracán, porque hubo un deslave, porque hubo un sismo y ahora tienes que irte. Y es que no es que quieras irte, es que tienes que irte. Si nosotros le preguntamos a las personas, ¿qué es para ti una vida mejor? Posiblemente lo podemos entender. Porque yo no me puedo relacionar con un señor que ahora viene en patera porque quiere trabajar, porque quiere mandar dinero de vuelta a casa. Yo, Aileen, no tengo nada en común con este señor. Pero si viene una señora y lo que me dice es que tiene a su madre enferma y que a la madre se le rompió una pierna, posiblemente ahí hay algo con lo que yo voy a conectar, que no necesariamente tenga que ver con dinero. Hay un montón de historias y en cada historia de una vida mejor podemos encontrar algo que nos haga entender qué significa eso. Lo siguiente es contar el cuento completo. Y a ver, yo llevo 4 años en Cataluña y aquí se sabe de cotilleo. Entonces, esto lo podemos hacer bien acá. Yo vengo de una formación periodística de la Escuela de Periodismo Iberoamericano que fundó García Márquez en Colombia. Y la frase que él decía, gran literato, pero García Márquez empezó siendo periodista y siempre fue periodista. Y él lo que decía es, para que la gente te entienda, tienes que contar el cuento completo. No puedes contar solo un pedazo. Cuando hablamos de migración sobre todo, pero también en algunos otros temas, contamos un pedacito del cuento, que la mayoría de las veces tiene que ver con el tránsito. Nuevamente, si vamos a nuestro Google, el mental o el de verdad, y ponemos ahí migrante o migración, las imágenes que nos salen y la información que nos sale será del tránsito, será de la patera, será de la valla, será de que se ahogó, que lo detuvieron, que lo deportaron. Hay un momento de tránsito. Pero el ciclo de la migración es mucho más amplio. Tiene que ver con la salida y lo que te lleva a salir. Tiene que ver con el arribo. Tiene que ver, muy importante, con lo que pasa cuando llegas a tu lugar de destino, con cómo te integras, con cómo te acogen, con cuál es tu rol en las nuevas sociedades. Si contamos el cuento completo, podemos entender mucho mejor a esta persona y podemos encontrar lo que nos une a ella. Yo no tengo nada en común con una señora que está saliendo en este momento de Venezuela para venir a vivir aquí. Nada. Pero hay una señora de Venezuela que vive ahí en Sanz, donde vivo yo, que hace arepas y llegó a vivir aquí hace 10 años. Y esta señora es nosotros. Sus hijos van al cole ahí cerca, ¿no?, en el barrio, es decir, vive entre nosotros. Si yo sé por qué esta señora vino a vivir aquí entre nosotros, puedo entender mejor por qué la señora que está saliendo en este momento de Venezuela vendrá hacia acá. Si contamos el cuento completo, podemos encontrar las razones que nos pueden conectar con estas personas. Mi tercera sugerencia es que dudemos de la narrativa del poder. De verdad, no creo que en este momento alguno de nosotros confíe plenamente en que lo que sale de la cuenta de Twitter, que ahora se llama X, pero yo le sigo diciendo Twitter, de la cuenta de Twitter de un presidente, de un candidato, de un partido político, de otro tipo de liderazgos, estén diciéndonos las cosas, primero, porque son verdad, y segundo, porque esto es lo que nos conviene. Si las narrativas del poder nos están diciendo que el sistema migratorio es un caos, hay una razón por la cual nos están diciendo esto. ¿Qué ganan ellos y qué perdemos nosotros si no lo cuestionamos, ¿no? Bueno, dudemos de todo. Y también busquemos la información en muchos lugares, ¿no? De preferencia, lugares que pensamos que están corroborando información. Para mí lo más efectivo para construir estos puentes y para romper esta distancia con el otro es hablar de las personas que ya están en nuestra comunidad.
Tengo aquí estos dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Los dos son del diario El Español, con el cual yo tengo algunas reservas, pero provee buenos ejemplos para este tipo de charlas. Entonces, en la izquierda tengo esta nota, que es hace unos 5 años más o menos, futbolistas en patera. A ver, futbolistas en patera. Los migrantes que llegaron de África para una vida mejor. Pienso que quisieron ser empáticos. No estoy segura de que lo hayan logrado. Pienso que en la forma en que está articulado el titular, hay un dejo de el otro todo el tiempo. Desde cómo describen a esta persona hasta los motivos que me están dando para que esta persona haya llegado. La otra nota es de hace como 2 o 3 años, es de después de la pandemia. Y dice, ya ve Gil, el enfermero que llegó a España en patera otra vez, impacta ver a un negro en un hospital. No sé si es mejor esta nota que la primera, pero Miabe Gil es el enfermero que posiblemente está tratando a mi madre, a mi hermana, a mi vecina en un hospital de acá. Y es mucho más probable que yo pueda encontrar algo que me une con el chico de la nota de la derecha que con el chico de la nota de la izquierda. Porque en nuestra comunidad tenemos diversidad y hablar de ella y hablar con ella es lo que va ampliando nosotros. Y un datito que les quiero dejar. Esto es del periódico, el 40% de la población millennial de Cataluña es inmigrante. Sopas, el 40% de los millennials son inmigrantes. Esto quiere decir que más nos vale entenderlos y aprender a hablar en millennial, porque ellos van a pagar nuestro retiro. Entonces, es mejor no solamente que nos caigan bien, sino también que les reconozcamos las capacidades, que les reconozcamos la oportunidad de insertarse, de contribuir productivamente y de hacer más rico en todos los sentidos a este país y a esta comunidad. Y finalmente, yo creo que es muy importante que cuando estamos hablando de todas las etiquetas que he mencionado y de muchas más, ¿no? El migrante, el africano, el latinoamericano, el homosexual, el musulmán, toda la etiqueta que quieran, sí, estas personas son eso, pero son muchas otras cosas también, ¿no? La humanidad que compartimos todos está en todos lados. Y esta persona que es musulmana también le teje un suéter a su hijo, también colecciona monedas, también cocina riquísimo. Este señor, cuya orientación sexual posiblemente no me parece la mejor, también baila increíble, sabe tomar la presión si un día te sientes mal. Es decir, todos somos personas completas, más allá de la etiqueta principal que nos van poniendo o que nos vamos poniendo en nosotros mismos. Y reconocernos en toda nuestra humanidad es lo que nos permite convertirnos en nosotros. Yo creo que tal vez a alguno le ha pasado que está en un lugar y tú ves a los otros y es como, yo no sé si quiero hablar con todos. Pero pones música, pones una canción y de pronto todo el mundo empieza a cantar la misma canción y en ese momento, ¡bum!, se baja un poquito la guardia, ¿no? Y empezamos a conectarnos. Los partidos de fútbol, ¿no? Vas al estadio y alguien con quien nunca te habrías hablado termina siendo tu hermano de toda la vida cuando se anota un gol. Es decir, hay cosas que nos hacen humanos y que son las que tenemos en común y que son las que podemos usar para romper la barrera entre ellos y nosotros. Y en términos de medios de comunicación, a veces lo hemos hecho bien. Estas son portadas de medios europeos cuando estaban saliendo personas, migrantes, desplazados, que estaban buscando refugio de Ucrania yendo hacia otros países. Y esta es la representación que hicimos de ellos. Podemos hacer representaciones justas, pero no en todos los casos. Preguntémonos por qué. Y preguntemos quién gana y quién pierde cuando, sabiendo que podemos hacer representaciones justas, no necesariamente las hacemos todo el tiempo. Yo, como decía Josep, vine a Cataluña hace 4 años. Yo elegí vivir en Cataluña. Tengo ese enorme privilegio de un día haber dicho dónde quiero pasar la siguiente etapa de mi vida y haber elegido este país. Y lo elegí porque es este país. Esta es una portada de 2010 y a mí esta portada del diario Ara me parece una maravilla.
la primera persona que nació en el 2010 y un hombre de más de 100 años en el 2010. Y la gente que decidió ir por esta portada estaba hablando del país que viene. 15 años después, yo no sé si somos ese país, pensando en Cataluña, pero sí sé que en esta sociedad yo he encontrado que la gente puede poner más atención en hacia dónde va que en de dónde venimos. Y para mí ese es el gran secreto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sí sé que si sabemos a dónde queremos ir, de dónde venimos puede pasar un poco a segundo plano. Cada vez que veamos la historia de alguien más, pensemos que algo de nuestra historia va ahí también. Yo les invito a recordar qué partes de nuestra historia, como país, como sociedad, como ciudad, como familia, tenemos aquí en el corazón y encontrarlas en cada otro que nos llegue por acá. Y seguramente vamos a encontrar el puente de conexión. Basta de mí, háblenme de ustedes. Muchas gracias. Hay tanta variedad de maneras de entrar en estos temas que es difícil empezar, ¿no? Pero, claro, hay algunas cuestiones que me parece que no podemos dejar de tener en cuenta. Llevamos mucho tiempo, a veces incluso le llamamos modernidad a esto, construyendo el mundo a partir de una referencia, que es la construcción nacional. Es decir, construyendo estados que se apoyan sobre una nación, que quiere decir una lógica de pertinencia. Estas lógicas de pertenencia dejan mucha huella y condicionan muchísimo. Entonces, no es fácil buscar caminos para encontrarse cuando tú, desde tu lógica de pertenencia, a la que huyes por la razón, de la que huyes por la razón que sea, pero sin renunciar a ella, te vas a otro sitio con su lógica de pertenencia, que hay gente que también huye, pero generalmente son sitios en que hay más gente convencida de estar que no de huir, digamos, ¿no? Entonces, esto es una espiral extraordinariamente complejo. No es sencillamente que uno viene libre de manos o cargado de desesperación y se encuentra con lo que se encuentra, sino que hay unos modelos construidos que son los referenciales de la gente. Sí. Entonces, es verdad, tenemos que ir hacia donde tú dices, pero no es evidente, digamos, ¿no? Y no nos lo ponen fácil porque justamente creo que el gran secreto de las identidades nacionales son una de las cosas más artificiales que nos hemos inventado, ¿no? Sí. No hay un lugar mejor para explicar eso que en el Estado español, ¿no? Que me parece que se cae de evidente cómo hay una serie de elementos que pretenden articularse para construir una identidad que se superponga a otras identidades que han estado ahí durante mucho tiempo. Yo vengo de Estados Unidos, es el mismo caso. Es decir, hay este American Dream y esta idea de lo American. Bueno, una vez que estás ahí, yo viví muchos años en California y yo te puedo decir que no hay absolutamente nada en común, ¿no? En esos términos entre una persona que vive en el sur de California y alguien que vive en el centro de Kansas, ¿no? No solamente porque Estados Unidos es un país gigante, pero además culturalmente, en términos ideológicos, la gente... Entonces, las nacionalidades, los estados-nación tienen que construir algo que es más amplio y que logre amalgamar todo eso, a veces incluso echando mano de la represión, ¿no? Evitando que se hable una diversidad de idiomas para tener un idioma oficial o evitando que se profese una religión para tener una religión oficial. Es esta parte. Sin embargo, yo creo que uno de los recursos que funcionan muy bien, que les han funcionado, es, si esto es un proceso artificial, lo logramos a partir de diferenciarnos del otro. Y entonces, a veces no es tan fácil identificar. Voy a poner un ejemplo, a ver si no me estoy metiendo aquí en un berenjenal, pero a veces es más fácil identificarnos como catalanes a partir
de lo que no somos como cualquier otro gentilicio, ¿no? Pasa mucho en países, repito, como Estados Unidos, ¿no? Donde yo puedo reivindicar mi identidad mexicana a partir de que no soy como algunas personas de ahí. Y marcar tu identidad a partir de la diferencia con el otro, me parece que es lo que nos está creando esta dificultad de integración. Sí, es lo que estabas planteando, está muy claro, ¿no? Hay un mecanismo de negación que obliga, que genera una resistencia, digamos, sí, ¿no? Para decirlo sí, así de una manera directa, ¿no? Pero claro, en fin, hay muchas maneras de acercarse a este problema. Uno de ellos es el espacio comunicacional. Es decir, la historia de los nacionalismos viene de muy lejos. Podemos entrar en un momento, ya existían los nacionalismos, pero fue con ello que empezaron a tomar cuerpo fuerte, que es en la incorporación de la prensa en la vida política. Pero las distintas formas de prensa han evolucionado rapidísimamente, sí. Y no es lo mismo el conflicto en el terreno, digamos, de la prensa escrita, que en el terreno de la radio, o que en el terreno, ahora, enormemente distinto, de lo digital, ¿no? Uh-huh. Por tanto, hay un sustrato de fondo, pero hay unas realidades cambiantes. Lo que quizás sorprende es que el sustrato de fondo es lo más inamovible. Eso es increíble, ¿no? Que tenemos ahora muchas maneras de hacer que la comunicación sea horizontal, ¿no? Yo ya tengo una edad, entonces cuando yo empecé en el periodismo, yo todavía fui a redacciones donde había una verticalidad absoluta, ¿no? Lo que decía el medio era la verdad y de ahí iba esto para abajo y nadie te iba a cuestionar a ti, periodista, cuando tú asegurabas algo en una nota, ¿no? Eso era lo que estaba pasando y punto. Muy rápidamente, ahora lo que tenemos es gente que te dice esto no fue así, te mandan 32 fotografías de distintos ángulos de ese lugar para mostrarte que esto no fue así. Es decir, perdimos esa omnipotencia, ¿no?, que había en los medios verticales, afortunadamente, porque era un poco una tiranía, y ahora hay una horizontalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que específicamente en el caso de periodismo, y esto es algo que no sé cómo vamos a resolver o cómo vamos a manejarlo, pero lo que encontramos es que hubo una democratización de la difusión de la información, pero confundimos información con periodismo, ¿no? Tú en redes sociales encuentras mucha información, pero no toda la información que hay ahí es periodismo, porque no hay el proceso de curación, de verificación de datos, de contrastación y de dar contexto que obliga al periodismo. Y yo encuentro que eso es un peligro. Si bien podemos ampliar la conversación ahora, esta conversación, ¿en qué se está sosteniendo?, ¿no? Y cómo podemos asegurarnos de que esta conversación es inclusiva si no podemos tener la certeza de que la estamos construyendo con datos y con hechos que son verdaderos, ¿no? Esa es la respuesta que menos tengo y no sé si algún día la gente de mi edad la irá a tener, no sé para dónde vamos a evolucionar, pero ese es un gran reto. De alguna manera sí creo que creo que tuvimos un pico con el asunto de las redes sociales y todo el mundo era periodista ciudadano. Eso no existe. Ninguno de ustedes iría con un dentista ciudadano. Entonces tampoco hay periodistas ciudadanos, ¿no? Pero todo el mundo sentía que podía compartir la información y queríamos hacer caso de esto. Yo creo que ahora hay un proceso, y sobre todo la gente joven. Yo doy clases en la universidad y a mí me sorprende cuando les digo, ¿cómo te informas? Y ellos buscan principalmente en Instagram. Los chicos jóvenes están buscando en Instagram, algunos en TikTok, pero más en Instagram. Y luego, si ven que la información es algo que les interesa y que quieren saber si es cierto, entonces se van al medio tradicional. Es decir, sí hay una idea de que a mí me llega la info por estas vías rápidas, pero de que hay que contrastar. Claro, yo doy clases de comunicación, los chicos que llegan a mi aula traen una comprensión, digamos, más amplia de los medios, pero me parece que vamos en una bajadita en la cual todos ya estamos conscientes de que
no podemos comprar la moto todo el tiempo. Y repito, no sé para dónde vamos a ir. Lo que sí creo es que eventos como el apagón de hace un mes nos vuelven a hablar de la importancia de establecer la comunicación interpersonal para asegurarnos de las cosas, para verificar las cosas. Fue un ejercicio interesantísimo, ¿no? El pánico de no poder conectar con los demás fue lo más importante de aquel día. Y de saber qué es lo que está pasando, pero entonces, ¿en quién confías para que te diga lo que está pasando? ¿No? Y ahí es, boom, otra vez volvemos a acomodar nuestro radar, ¿no? De quién echamos manos. Al final, yo creo que más allá de la nación, el país, la cultura, la unidad básica después de la familia, pues es nuestra comunidad, ¿no? Y el vivir en espacios como lo es Barcelona, que hace rato lo hablábamos, como es la propia Cataluña, la mayoría de los espacios ahora suelen ser muy diversos y suelen ser muy ricos. Entonces, yo creo que tenemos que volver a establecer esa conexión que es la que nos hace confiar en el otro. Alguien gana cuando nos venden la idea de que hay que desconfiar del otro. Y quienes pierden seguramente Claro, somos pero es que el problema es que hay una cuestión estructural que no podemos olvidar, ¿eh? No hay dos personas iguales en el mundo. No hay dos personas iguales. Desde el iguales. momento que no hay dos personas iguales, pasa una diferencia de potencial. Y el mundo y la sociedad se construye a partir de esta base. No lo podemos olvidar. Y por eso se construyen todas las cosas que tú has descrito. Sí, es verdad. La diferencia es lo que nos va definiendo. Y esa es la idea que yo cuestiono y que yo creo que podemos empezar a retar de alguna manera. Sí es verdad que las diferencias nos definen, pero las cosas que tenemos en común nos unen. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo las vamos amarrando, ¿no? Yo confío bastante en la gente joven. A mí me dicen que soy muy optimista para ser periodista, pero es porque trabajo mucho con gente joven. Y yo confío en que la gente joven ha sabido encontrar lo que les une a pesar de las distancias y a pesar de las diferentes marcas culturales. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver. Estos son chavales que pueden jugar en línea, uno de estos, ¿no?, juegos que tienen con alguien que está del otro lado del mundo. Y hay una manera de conectar y de compartir. Si este encuentro es el mundo del TikTok, me asustas un poco, ¿eh? Pero de alguna manera están, a pesar de todo, tratando de encontrar algo que tienen en común para poder conversar, para poder unirse. Hombre, que si lo puedes hacer con alguien que está en Japón, no puedo creer que no lo puedas hacer con alguien que está en Poblano, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar esto? Y yo creo que lo primero es empezar de verdad a hacer este ejercicio de cuestionar qué tenemos en nuestro propio disco duro y por qué cuando ponemos una etiqueta o una descripción a algo o a alguien, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Es difícil, porque es cuestionarnos nuestro sistema de valores. Claro, es que son reacciones defensivas, por tanto, tienes que sentirte con el coraje de no ponerte a la defensiva, digamos. Bueno. Y esto es deseable, pero no es fàcil. És així. Qui s'incorpora a la conversa? Qui vol intervenir? Gracias. Bueno, buenas tardes, Aileen, felicidades por tu plática. Primero que nada, yo siento que lo que está pasando ahorita es que justamente a los mismos partidos políticos les conviene que tengamos una sociedad polarizada, ¿no? O sea, si yo estoy a favor de cierto partido, entonces el otro va a decir, no, todo lo que dice ese partido es mentira, ustedes crean lo que digo yo, y eso les conviene porque a fin de cuentas la manera de unir a alguien es tener un enemigo en común. Entonces creo que eso es lo que se está haciendo ahorita, que estamos teniendo enemigos en común y estamos polarizándonos, y aparte de todo, las redes sociales, lejos de ayudar, hace que caigamos en nuestras mismas cámaras de eco, ¿no? Que nada más oímos lo que queremos oír. Entonces no tenemos, como tú dices, bueno, ahorita los medios eran lo que decía, pero a fin de cuentas depende qué medio lees para saber qué es lo que te enteras, ¿no? Porque un medio te dice una cosa, otro medio te dice otra, depende del medio, etcétera, ¿no? Entonces, justamente yo creo que ese es el problema, que si nuestros mismos políticos nos están forzando a tener estas cosas en nuestro disco duro, pues es lo que vamos a estar todo el tiempo viendo, ¿no? Entonces, sí depende de nosotros el ser más
ver cómo podemos cambiar esas maneras, pero es algo muy difícil en una sociedad donde todo el tiempo te están repitiendo lo que tú ya estás creyendo, ¿no? Entonces, no sé si eso se pueda vencer de alguna manera, ¿no? Yo lo primero que diría es ¿por qué confiamos en los políticos? O sea, si el político te está diciendo algo, esto es algo que tiene su origen justamente en esa época en que la información bajaba de una manera muy vertical, ¿no? El político lo decía, el medio lo repetía, raras veces lo cuestionaba y de ahí vámonos para abajo, y esta es la verdad. Sí entiendo esto que dices sobre las redes sociales, que sí son como cámaras de eco. Sin embargo, también yo encuentro que las redes sociales para algunos movimientos y para algunos colectivos han sido una herramienta justamente para confrontar ese discurso que trata de dividir o que trata de poner una idea encima. El movimiento de Desnonaments aquí en Barcelona, clarísimamente, toda la organización se hace a través de redes sociales y hay momentos en los que por WhatsApp o por alguna de estas plataformas te pasas la información de a quién van a desalojar y cómo puedes evitarlo. En el caso de Estados Unidos, que conozco muy bien porque lo seguí muchos años, es muy difícil. Tú piensas, Texas es el estado más grande de Estados Unidos territorialmente. España podría caber completa en Texas y todavía sobraría espacio. Y son 50 estados en Estados Unidos. Tú piensas cómo haces para organizar movimientos sociales nacionales en un territorio de ese tamaño, vía Facebook, vía WhatsApp, vía redes sociales. Es decir, ha habido un proceso de crear cámaras de eco y reproducir ciertos discursos a través de las redes sociales, pero las resistencias también se han estado construyendo a través de las redes sociales. Y aquí el secreto es tomar la iniciativa de cuestionar un discurso dominante, que es, como dice Josep, algo que cuesta mucho trabajo, porque a veces es cuestionarte a ti mismo, cuestionar tu comodidad, cuestionar tu sistema de valores, cuestionar tu identidad, ¿no? Los fundamentos en los cuales tú has construido lo que tú tienes en este momento, pero bueno, de eso va, ¿no? De eso. Sí, bueno, en el inmigrante se polarizan muchas obsesiones, es decir, se polariza el miedo al otro, al extraño, se polariza el miedo a que ocupe tu lugar, y se polariza el miedo a poder mantener el espacio que ya mantienes con dificultad. Y se ha convertido en una icona en esto de una manera falsa, sí, ideológica, como todo, pero se ha convertido, sí, en un icono de esto, ¿no? Sí, aunque es muy interesante darnos cuenta de que el día del apagón, el lugar a donde todos corrimos para buscar desde las baterías hasta la radio fueron los bazares orientales, ¿no? Entonces, bueno, depende, ¿no? Según qué casos y yo según fui uno para de ellos. qué, ¿no? Sí, ¿no? Y la persona que te podía cobrar sin tarjeta de crédito, pues posiblemente era el del kebab. Y es decir, lo vamos viendo, ¿no? Constantemente. Más cosas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por lo que compartías, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero sí que creo que hay una que siempre me ha rondado en la cabeza, ¿no? Es que si tú no reconoces al otro, el otro no te va a reconocer. Entonces, esta cosa con los inmigrantes, con la migración de que tienen que integrarse, tienen que hacerse, tienen que decir, tienen que hablar, tienen que todo eso. Bueno, con lo de hablar, un paréntesis, están aprendiendo a hablar catalán o estábamos aprendiendo a hablar catalán y como no hablabas bien te cambiaban al español por respeto, porque hay comillas, hay cosas de qué hacemos ahí y esto no puede aprender, los inmigrantes no pueden aprender catalán porque pobrecitos, pero bueno, eso es otra discusión. Pero es el reconocimiento del otro. Si yo no reconozco que hay una persona diferente, esa otra persona tampoco me va a reconocer a mí. O sea, si no reconocemos que esos inmigrantes están ahí, que estamos ahí, que hemos venido, que construimos país, que aportamos a la seguridad social, que trabajamos, que hacemos muchas cosas, o sea, lo reconocemos para la utilización de ser las niñeras, el que trabaja en la obra, al que le dejamos nuestros hijos, el que le dejamos nuestros padres, pero no lo reconocemos como una persona.
Por lo tanto, ellos tampoco entran en el juego de reconocerte como persona, y más cuando entramos en el proceso cultural. O sea, si queremos que haya una cultura y si queremos que la cultura catalana avance, se fortalezca, también tiene que haber un reconocimiento de las otras culturas, porque son todas las culturas, o sea, y estamos construyendo otro espacio. En algún momento hablaba con una chica inmigrante y decía, no, es que yo hago hip hop en el Carmelo, pero es que eso no es cultura catalana. Y le digo, pero entonces, ¿dónde estás? O sea, ¿es o no es cultura catalana eso? Las nuevas cosas que hacemos son o no son parte de la cultura catalana. Entonces, simplemente es como un llamado de que si no lo reconocemos, no nos van a reconocer. O sea, el proceso de integración y el proceso es una cosa de dos vías. Ninguno va al otro. Si tú te enamoras del otro, no es que tú te enamores y el otro se queda ahí palplantat, no, sino que hay una cosa recíproca para hacerlo. Y bueno, el cliché de todos es que la migración es la que va a pagar la seguridad social de todos, ¿no? Ese es el cliché. ¿Qué tan cierto es o no? Lo podemos ver en los índices migratorios y de natalidad, ya eso ya es otra cosa, pero si queremos construir un espacio común, tiene que haber ese reconocimiento del otro, porque si no nos quedamos pequeños, si nos vamos a hacer más pequeñitos para los dos lados, no es una cosa solo hacia un lado, sino de los dos lados, porque seguiremos manteniendo y fortaleciendo los guetos, manteniendo eso que tú decías muy bien de esos que son otros y que nunca va a generarse ese puente de conexión, pero tiene que haber algo para hacerlo. Es muy interesante porque el discurso que se daba con respecto a los inmigrantes en los países de arribo hasta hace unos 20 años era el de la asimilación. Y asimilar significa tú ven y te vuelves como yo, ¿no? Y se usó mucho tiempo, ¿eh? Y después empezó este cambio en el concepto para hablar de integración. E integrar es algo muy diferente, es tú llegas, ¿no? Y entre todos nos volvemos una cosa distinta. Pero eso implica la voluntad de reconocer que yo también voy a cambiar, que tú vendrás y que tú tal vez aprenderás un idioma o una cultura o aprenderás a hacer escudella o lo que sea, pero yo también tendré que ceder algo de lo mío para convertirlo en una cosa distinta y que esto nos hará mejores. Y creo que el reto es ese, reconocer que si hay una parte de lo que yo siempre he tenido, que a lo mejor será transformado porque tú has llegado, el resultado será algo mejor. Esa es la parte que nos cuesta un poquito de trabajo entender. Yo ejemplifico con esto. En Estados Unidos hay en Estados Unidos es dificilísimo ir legalmente, ¿no? A menos que tengas un pasaporte de un país que no requiere una visa. Pero hay unas visas de trabajo que se dan principalmente para lo que ellos describen como skilled workers, trabajadores calificados, que no son aquellos que cosechan durante 8 horas, ¿no? En el campo. No, esos no son calificados. Calificados son los que van a Silicon Valley, que es esta región del norte de California, donde están las oficinas de Apple, de Microsoft, de Google, todas estas grandes tecnológicas. Y las visas se dan para quienes van a trabajar a estas empresas. Y tú tienes que el grueso de los trabajadores de esas empresas no son John Smith, que nació en Idaho. Son personas que vienen de India, de Japón, de China, de América Latina, de países de Europa. Hay una diversidad impresionante metida en esas oficinas resolviendo problemas. Porque si todos fueran John Smith, todos tendrían la misma manera de resolver el mismo problema y no tendríamos iPhones, no existirían. La ventaja tecnológica que tienen esas empresas es que tienen bagajes de todo el mundo y de una inclusión de ideas para cada nuevo reto que les permite llegar con soluciones que además funcionan para todo el mundo. Alguien lleva su patata, alguien lleva un huevo, alguien lleva una cebolla y le sale aquella tortilla, ¿no? Buenísima, y luego nos la venden carísima a todos y todos nos la comemos, ¿no? Entonces, esta es la parte más difícil, el reconocer que la diversidad enriquece. Y hay muchísimos ejemplos. La diversidad
enriquece económicamente, pero enriquece culturalmente. Yo estoy de acuerdo con esto que acabas de decir, ¿no? Hubo una campaña muy chula hace poco del Ayuntamiento de Barcelona que decía, no son músicas del mundo, es música de Barcelona, ¿no? Y el que está tocando unas tumbas y los que están bailando salsa y los que están bailando sardanas, todo es música de Barcelona y es cultura de Barcelona. Y si yo vivo aquí desde hace 4 años y hago periodismo, ¿qué periodismo hago? ¿Es periodismo mexicano? ¿Es periodismo de Estados Unidos? No. Yo soy barcelonina, dejo de ser mexicana si soy barcelonina. Viví 20 años en Estados Unidos. ¿Puedo seguir siendo californiana y también ser barcelonina? Yo digo que sí, ¿no? Pero esta es la discusión que debemos, la conversación que debemos empezar a tener, aunque cueste un poquito. Bueno, ahora escuchando esto, yo voy pensando por qué el mundo, bueno, ahora está muy diferente, ¿no? Claro, yo pienso la edad que tengo ahora, ¿no? Más de 60, pero cuando era joven y viniendo de un pueblo, porque claro, estamos hablando ahora, por ejemplo, de sociedades urbanas, Barcelona, sí. Pero en los pueblos tuvimos la inmigración de las distintas regiones españolas y así que había 2 culturas, pero iba todo más despacio, los números, los porcentajes eran otros y sí, hay como una asimilación y llega un punto que hay muchas cosas en común y que hay matrimonios, hijos en común, ya se celebran los 2 tipos de fiestas, los 2 tipos de tradiciones, pero esto va como un poco más despacio o con unos porcentajes distintos. Claro, sí. Ahora es mucha diversidad, muy de golpe, y la gente lo vive porque se ha creado también esta narrativa del miedo, pero se vive con miedo de que tienes la sensación que pierdes el tren, que pierdes las cosas, que ya no sabes lo que es y lo que no es, o lo que eres y lo que no eres. Y claro, con todo esto hay en Barcelona, yo no sé, pero en los pueblos un caldo de cultivo para el discurso de Alianza Catalana o para el discurso de Vox que es terrible. Bueno, no sé, me venía a la cabeza todo esto y me gustaba decirlo, ¿no? Y lo de la velocidad es verdad, pero también yo encuentro que esto es una precisión completamente personal. Yo encuentro que la sociedad en Barcelona, que es donde vivo, es muy adaptable. No me parece que las resistencias sean tantas realmente. No conozco a alguien que sienta desconfianza del empleado pakistaní de la tienda donde va y compra todos los días, o del empleado del bazar oriental, es decir, la diversidad la tenemos en la inmediatez todos los días. Y tú sueles confiar en la gente con la que te comunicas todos los días, venga de donde venga. Creo que tiene que ver con esto que decía antes, de que si vamos todos hacia el mismo lugar, de dónde venimos de pronto pierde relevancia. Creo que el problema es cuando la narrativa se abre a un espectro macro, ¿no? Llegaron 3 millones de inmigrantes el año pasado a España. Y 3 millones es muchísima gente, muchísimos millones. Voy a hacer un paréntesis. De esos 3 millones, 375.000 vinieron ilegalmente a España, que a veces parecería que los 3 millones llegaron en una patera, cosa que no es correcta. Cierro el paréntesis. Entender cómo vamos a integrar a 3 millones de personas a una sociedad es complejísimo, ¿eh? Yo también tendría como muchos retos para explicar eso. Pero sí sé cómo funciona la finca donde yo vivo y ahora no seré metafórica, daré un ejemplo real. En la finca donde yo vivo, en el barrio de Sants, estamos mi marido y yo, que somos mexicanos estadounidenses. Arriba de nosotros hay un chico que es andaluz, que un tiempo vivió con un chico colombiano, ahora se han separado. Después hay una familia que es catalana de origen gitano. Después tenemos a un chico armenio, tenemos a una chica rusa y en el último piso, ocupando dos pisos, tienen un piso grande, sensacional, es una pareja joven catalana con 3 niños. Esa es nuestra finca y no desconfiamos nosotros de nosotros.
Y yo veo en la misma calle y en el mismo barrio que este esquema se repite. Entonces, exactamente dónde está la amenaza, porque no estamos viviendo sintiéndonos amenazados, ¿no? De pronto sí escuchamos en la radio que acaba de llegar alguien que ocuparon, que contrata Securitas Directas, es muy importante, ¿no? Pero en nuestra cotidianidad, ¿dónde está esta falta de capacidad para conectar? Bueno, para construir confianza se necesita contacto y conocimiento, que es lo que tenéis vosotros en vuestra escalera. Hay contacto y conocimiento, y con el tiempo se va generando la confianza, pero el contacto es fundamental. Y para hacer el contacto hay que romper barreras, esto es evidente, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías, ¿no? La importancia de poner por encima, digamos, la integración, el reconocimiento por delante, porque la integración es reconocer que el otro tiene los mismos derechos que tú, ¿no? Y yo creo que hay un punto en el que sí podríamos empezar todos a colaborar, ¿no? En este sentido, que es que si sabemos cuál es la composición demográfica de una sociedad como la de Barcelona, empezar a preguntarnos si en nuestros propios espacios esa diversidad se refleja, ¿no? Si yo ahora me subo al metro y veo alrededor, hay algo que estoy viendo, ¿no? O si yo me voy a la calle a caminar. Pero si después yo como periodista me meto a la redacción de La Vanguardia o a la redacción del Diario Ara, que me gusta mucho, en esa redacción, ¿qué se ve? Hay la misma composición que hay ahí afuera, ¿no? Diario Ara está en el Raval, ¿eh? Y si yo llego caminando por el Raval, veo una cosa y en cuanto yo entre a esa redacción, aquí las cosas van. Entonces, claro, ¿cómo puedes comunicar, cómo puedes narrar a una sociedad si esa sociedad no tiene un reflejo donde tú estás produciendo las narrativas? Ese es el ejemplo que se me ocurre en mi área, pero preguntémonoslo todos, ¿no? Cuando vas al médico, cuando estás en una tienda, cuando tu entorno es un reflejo de lo que hay afuera, y si no lo es, porque no podemos obviar que hay unas limitaciones legales para que algunas personas puedan insertarse en la sociedad con pleno derecho, que puedan trabajar, que puedan proteger sus derechos, que puedan ganar salarios dignos. Y esto también tiene un objetivo, ¿no? Que es preservar la narrativa del miedo. Y si me permites, quiero poner un ejemplo porque yo creo que lo ilustra muy bien. Ustedes saben que en algunos países de América Latina, como el mío, como México o como Colombia, los periodistas lo pasan muy mal y a veces tienen que salir de los países porque han sido amenazados por grupos criminales o por el propio Estado, o a veces ya no se ve la diferencia entre unos y otros. Y a mí me ha tocado en ese tiempo ver a colegas, además suelen ser mujeres, que han tenido que salir de Colombia o de México, que han recibido asilo en España, y luego hay una charla de este tipo y viene la colega y se sienta y narra su experiencia y narra cómo investigando un caso de corrupción le pasó, hizo todo, y todo el mundo le aplaude, pero no hay un solo medio que le dé empleo. Tenemos gente aquí súper calificada, periodistas, abogados, médicos, enfermeras, que porque no tienes la homologación, porque no te han dado el papel, porque no hay un espacio para ti, porque no hay un espacio para ti cuando eres un periodista calificado que ha investigado la corrupción en un país como esos, y resulta que La Vanguardia no te abre la puerta. Entonces, porque el corporativismo existe. Y el corporativismo también tiene su puntito de racismo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que todas esas son conversaciones que debemos empezar a tener. Cuesta y a lo mejor no cambiamos las cosas, pero por lo menos no dejemos que nos cambien a nosotros, ¿no? Porque para mí ese es el peligro. Yo vine a vivir a la Cataluña del Bulema-Acollir, y yo no quiero que la narrativa que hay ahora cambie a esa Cataluña, ¿no? Tal vez no podemos cambiar las cosas, pero defendamos nuestra propia trinchera, ¿no? No dejemos es que no hay peor solución que el silencio. Ese es.
Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo sobre la diversidad, enriquece. El problema está que desde hace unos meses para acá hay una serie de políticos aquí en Cataluña, en muchos pueblos, que están negando el empadronamiento de los inmigrantes, de las personas que vienen aquí a buscarse la vida y tal. Resulta que ellos ocupan cantidad de emisoras de radio, dicen todo un discurso que cala mucho en los pueblos estos de aquí, de Cataluña, y están teniendo mucha fuerza. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? O sea, lo que tú dices está bien, quedamos aquí 200 personas, puede ser, pero salimos de aquí y tal, mientras estos señores políticos, ya en algunos ayuntamientos importantes, están dando este discurso, que vienen, que nos roban, que nos ocupan viviendas y cosas de estas, que vienen a aprovechar de la seguridad social, de todos los beneficios que hay y tal. ¿Cómo contrastar, bueno, hacer algo sobre esto? Gracias. Sí, bueno, ahí sí feina de formiga, ¿no? Porque ¿cómo podemos luchar contra estos grandes poderes? Tal vez no luchas contra el gran poder, pero sí puedes empezar a hacerlo en tu propia comunidad. Para mí, lo que pasó con la Casa Orsola es un ejemplo de un montón de cosas que se tendrían que replicar en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Luego tienes gente que te dice Casa Orsola, está en el Eixample, es cierto tipo de gente, pero no se hace lo mismo con la gente de la Meridiana, que también está siendo desalojada, etc. Pero más allá de todos estos factores que sí tienen algo que ver en los resultados, a mí me parece que trabajar a nivel comunidad, esto que me acabas de decir, o sea, lo dijiste de una manera súper sintáctica y es una verdad como una casa. Es que habría que irlo diciendo todo el tiempo. Es que si escuchas algo en la radio, el otro día, en la radio más escoltada de Cataluña, que escucho todos los días, escuché que dijeron una cosa que era una falsedad tremenda. Y lo dijo un tertuliano, que también es eso, ¿no? Resulta que el tertuliano es experto en migración y al día siguiente es experto en Estados Unidos y al día siguiente es experto en COVID. Bueno, a ver, ¿no? Pero nadie lo desmintió y el dato que dio fue un dato muy falso, ¿no? Es que si yo oigo todos los días esta radio y estoy colaborando para que esta radio exista, es que yo tengo que tomarme el tiempo de mandar un email, hacer una llamada, o aunque sea hacer un tweet diciendo, se acaba de poner una información falsa aquí y esto no me lo puedo permitir. Si yo tengo el privilegio de poder votar en las próximas elecciones, bueno, vas y votas por la persona que tenga un discurso congruente, pero luego, ¿cuántos años más pasan para que vuelvas a votar? Es que un email, una llamada, una carta a la persona que te está representando, oye, tú en tu campaña dijiste bulema cuyire y ahora estás diciendo que estas personas tienen que tal. Es decir, la acción ciudadana funciona y funciona porque hay una Casa Orsola que no está desalojada hoy. Lo que pasa es que a veces parece demasiado grande, porque no podemos, yo como individuo, que además trabajo, tengo hijos, ¿no? Tengo cosas que atender, ver lo de los desnonaments y ver lo de los inmigrantes y ver lo de los salarios. Bueno, escojamos una pequeña trinchera y empecemos a trabajar ahí todos juntos, ¿no? Pero hagámoslo. Esto que tú acabas de decir ahora, a mí es que me gustaría grabarlo y ponerlo, empezar a pasarlo como WhatsApp, ¿no? Porque has descrito algo de una manera muy sintética. Y yo creo que ese tipo de mensajes, como notas de voz, ¿no? Funcionan muy bien y son muy efectivos. No quieren que nos comuniquemos, no quieren que haya contacto entre nosotros. Nos venden mucho esta idea de que hay un discurso de odio porque alguien nos quiere convencer de que nos odiamos. Yo encuentro eso. Nos quieren hacer creer que nos odiamos. Pues mira, nota hippie para cerrar. Si hay un discurso de odio, tiene que haber un discurso de amor. Ese puede estar a cargo de nosotros. Dejamos que ellos se hagan cargo del suyo y que se odien los unos a otros, ¿no? Pero podemos no comprar ese discurso, ¿no? Podemos ser congruentes con nosotros, con nuestros valores. No dejar que la narrativa nos cambie a nosotros, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Sí, estoy aquí. El perrito, cuando viene alguien a casa, le ladra. Cuando él viene de fuera y se encuentra alguien en casa, es más sumiso.
no. Entonces, ¿qué sucede? Todo ciudadano, por ejemplo, de Barcelona, tiene un espíritu de propiedad de la ciudad y tal. Con lo cual, ¿cómo salvamos este escalón del que se considera un poco propietario de la ciudad del que no lo es? Yo considero que no es cuestión de un momento, sino que es cuestión de un tiempo y de un proceso de integración. ¿Qué algoritmo pondríamos en marcha y qué tiempo nos llevaría para que estos escalones pudieran ser salvados con cierta dignidad, por decirlo de alguna manera? Gracias. El otro día estaba en una charla que me pidieron dar sobre la cuestión colonial, que siendo mexicana y estando en España, bueno, siempre trato de ser muy cuidadosa, ¿no? Pero yo decía esto, y no sé, espero que vaya más o menos por donde dices. Cuando se suele hablar de la relación entre los países de América Latina y España, y queremos reconocer lo que le ha dado Latinoamérica a España aparte de todo lo que España expolió y se llevó, se suele poner el ejemplo de lo que pasó con los exiliados durante la Guerra Civil, ¿no? Que los exiliados de la Guerra Civil salieron y fueron acogidos en nuestros países y fueron acogidos e integrados. Es decir, yo en la universidad, bueno, hablábamos de Roger Bartra ahora, ¿no? Que es un hijo de exiliados de esa época. Es decir, hubo gente que llegó a insertarse en las universidades, en las empresas, en espacios donde se les abrió un espacio. Y la sociedad española reconoce esto. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo puedo dar ejemplos también de, con la crisis del 2008-2009, una gran cantidad de periodistas fueron a México y muchos siguen viviendo ahí, españoles, y el país abrió el País América y ha habido una recepción. Y para quienes venimos, con mucha frecuencia también encontramos estos espacios, ¿no? Empezamos a trabajar, mira, si hay capacidad y voluntad de recibir y de abrir espacios, que estoy aquí hablando en Palau Macaya, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que si hubiera un reconocimiento más explícito de qué es lo que te aporta que otro esté aquí, ¿no? Esta manera de compartir espacios sería más natural. Y entonces yo ese día le decía a los que estaban escuchándome, que eran en su mayoría españoles en Madrid, ¿conoces a una persona latinoamericana? Esta persona latinoamericana que conoces ha hecho algo que cambie tu vida para bien, que haya mejorado tu vida. Si es así, ¿podrías contárselo a alguien? Es decir, si hay alguien que recién llegó a la ciudad y tú reconoces que ese alguien le está dando algo a tu ciudad, ¿se lo podrías contar a alguien más? Porque si llega una persona africana o latinoamericana y te rompe el cristal del auto, se lo vas a contar a alguien, estoy segura, ¿no? Bueno, pero si esa misma persona se te pincha una rueda y te ayuda a cambiarla, ¿lo podrías contar? Si hay una persona, basta salir un martes a las 12 del día por el Eixample para ver a un montón de personas mayores acompañadas de un montón de mujeres latinoamericanas. Es un patrón. Una señora peruana o una señora ecuatoriana acompañando a una mujer mayor catalana, ¿no? ¿Sería posible contarle a alguien que hay una mujer peruana que cuida a tu madre o la saca a pasear todas las mañanas? Que hay un señor marroquí en la esquina que vende las mejores calabazas o los mejores y que siempre le compras a él. Son cosas muy pequeñas, que tomamos por sentado. Pero si nos hicieran mal, lo diríamos. Y si el otro nos hace bien, podemos decirlo, podemos hacer que sea parte de esta ciudad que nosotros sentimos nuestra, ¿no? Es lo único que se me ocurre, pero no creo que sea poco, porque cuesta trabajo. Entonces, si lo empezamos a hacer, yo creo que todos ganamos. Desgraciadamente, lo bueno no acostumbra a ser noticia. Es que es así, pero sí podemos compartirlo entre nosotros. Hola, pues quería introducir el tema, bueno, es un poco dentro de todo lo que has hablado, la rumorología. Es decir, que cuando empieza el rumor, esto se va haciendo grande, 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 y muchas veces muchas de las cosas que opina y que tenemos en el disco duro vienen de ahí, ¿no? Entonces, ya lo hago público porque creo que todavía se hace.
hay unos cursos que hacía el Ayuntamiento de Barcelona que formaba agentes antirrumors. Yo lo hice, y lo hice porque yo trabajaba con personas y me pareció interesante, y te daban muchas herramientas muy interesantes para cualquier tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, en aquella época se decía, no, porque a todas las mujeres marroquíes que tienen niños, el ayuntamiento les regala un cochecito, por ejemplo. Todas las personas asiáticas que montan un bazar no pagan impuestos. Bueno, pues entonces, esto que tú decías, el paso de hormiguita, nuestra tarea, que yo la hago extensa a todo el mundo, es ir a esa persona y preguntarle, ¿quién te lo ha dicho? Entonces, igual te dice, la vecina de no sé qué. ¿Y a ella quién se lo ha dicho? Pues no lo sé. Bueno, ¿quieres que vayamos a servicios sociales tú y yo? Y vamos a preguntarlo directamente si eso es verdad. Entonces, funciona, ¿eh? O sea, todos los inmigrantes son los más delincuentes. Porque, claro, en todos los periódicos, cuando hay un magrebí que se ha peleado con alguien en el metro, sale que es magrebí. Cuando es una persona de aquí, no ponen la nacionalidad. Entonces, todos estos rumores y estas cosas que se van generando, tú como persona individual harás un trabajo de hormiguita, pero puedes llegar a la fuente, igual que en un periódico, o a veces yo se lo digo a él. ¿Dónde lo has leído esto? Vamos a ver qué periódico lo ha publicado. Un poco buscar, ¿no?, la información, y desmontas un montón de bulos con esta idea. Y ojalá más periodistas hicieran eso que estás diciendo tú, porque a veces ni los periodistas lo hacen. Claro, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por el espacio. Y, bueno, muchas gracias. Y ahora espero que nos entregues el texto para que podamos publicarlo. Señor, con muchísimo gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted.